Disonancias. Ideas para elegir. La palabra escrita en la radio. Muy buenas tardes, amables radioescuchas. Bueno, y hoy, de nueva cuenta, siempre ya la costumbre de haber estado tanto tiempo en radio. ¿Cuánto tiempo estuvimos en radio, Ricardo? Más de 5 años. Y ahora pasar y hacerlo simultáneamente en radio, en televisión y en las redes sociales, lo cual agradecemos. Y agradecemos a usted que nos escucha, que nos ve, que nos sigue en este programa Disonancia, originalmente la palabra escrita en la radio. Ahora nos quedaremos tal vez con el segundo de solo disonancias, palabras para elegir. El día de hoy, la verdad es que estamos de lujo de nueva cuenta. En principio porque tocaremos un tema que su simple mención nos provoca una disonancia. De pronto nos encontramos con la percepción que teníamos de Tlaxcala como ciudad segura cambia. Pocas veces experimentábamos los sobresaltos de la violencia. Sin embargo, de pronto se vio nuestra vida cotidiana irrumpida por ella. De pronto también los celulares, las computadoras, la radio y los periódicos escritos dan cuenta de reales o supuestos hechos violentos. Y en algunos casos resulta hasta paradójico que la ciudadanía reaccione de forma violenta para pedir que se termine con la violencia. Para abordar nuestra disonancia, como siempre, se encuentra con nosotros el doctor Ricardo Nava, el otro disonante, pero tenemos además dos invitados de lujo, decía yo, dos investigadores que tienen como objeto de estudio la violencia, y queremos darle la bienvenida a los dos doctores. Osvaldo Romero Melgarejo, bienvenido. Gracias, muy amable, Raúl. Doctor Romero, quien es doctor en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y queremos darle también la bienvenida al doctor Ricardo Romano Garrido, quien es doctor en antropología por la UNAM. Bienvenido, doctor Muchas Romano. gracias, Raúl, por tu invitación, y agradezco también la invitación del doctor Ricardo Nava. Bueno, lo primero que quisiera señalar es que nuestros dos invitados, en el caso del doctor Osvaldo Romero Melgarejo, que ya he señalado que es doctor en antropología por el CIESAS, y tiene dentro de su cuerpo académico la línea de investigación que él cultiva es violencia y grupos de poder, y como podrán observar sobre la mesa hay toda una serie de libros que básicamente son producto del trabajo de los dos, porque además comparten cuerpo académico, y entre otros habría que destacar el último texto que encontré del doctor Osvaldo Romero, es La muerte violenta de los niños por las brujas en Tlaxcala, en la revista Vita Brevis del INA. Pero tiene otros textos como La violencia como fenómeno social, el linchamiento en San Miguel Canoa, La Malinche, poder y religión en la región del Volcán. Y hoy en la mañana, de hecho, leí el primer capítulo de el último libro que está trabajando, que además tiene un título que me gusta mucho, El imperio de los pistoleros en México. Entonces, como podrán observar, el doctor Osvaldo Romero conoce, ha investigado y ha escrito de manera importante sobre el tema de la violencia en Tlaxcala, y si bien transita con este texto del imperio de los pistoleros en México, básicamente a un trabajo mucho menos local y mucho más regional, mucho más sobre todo en la región centro y sur, la del Golfo, ¿no? De Veracruz. Hacia Veracruz. En el caso del doctor Ricardo Romano, que ya hemos señalado que también
es doctor en antropología por la UNAM. Su línea de investigación es violencia y poder. Entre sus publicaciones se encuentran violencia, poder, imaginarios e incertidumbre, escenarios, realidades e imaginarios en tiempos violentos, los símbolos de la violencia, ritual, espectáculo y drama bajo el volcán La Malinche. Y de alguna manera yo quisiera recordar que parte de estos textos que están aquí surgieron a partir de un proyecto en el cual yo tuve la fortuna de participar, la violencia en los escenarios imaginarios de la cultura, y hoy está trabajando con otro proyecto, la violencia en los escenarios concretos. Se bajó del imaginario a lo concreto el doctor Garrido. Ahora, yo lo que quisiera además destacar es que tanto el doctor Osvaldo Romero como el doctor Ricardo Romano son investigadores del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Desarrollo Regional, cuyo coordinador es el otro disonante, el doctor Ricardo Nava, y además de ser investigadores del CISDER, como conocemos coloquialmente este centro, son investigadores reconocidos en el Sistema Nacional de Investigadores, lo cual de alguna manera es lo que nos define en este país, que es el sistema nacional que reconoce a quienes les otorga la categoría, les reconoce básicamente esta actividad central dentro de la producción de conocimientos por la investigación científica. Entonces, bienvenidos de nueva cuenta, Osvaldo, Ricardo. Gracias. Ricardo, porque de alguna manera se plantea un cuerpo académico de especialistas que atienden la violencia en un centro que coordina el doctor Ricardo Nava, y que me parece, y yo quisiera aquí sí destacar el hecho de que este centro y ustedes de manera particular son pioneros en algunos temas, en estos temas en el caso de Tlaxcala. Yo quisiera señalar, por ejemplo, que en este libro, de manera particular, está la primera mención que se tiene sobre el asunto de la trata de personas. Es decir, este es el libro que utiliza por primera vez como categoría laboral el concepto de padrotes. Y en ese sentido, yo quisiera decir que derivado del trabajo que hace el doctor Osvaldo, se derivó todos los demás trabajos que se han hecho con respecto a la trata de personas con fines de explotación sexual en Tlaxcala. De hecho, los primeros artículos que se publicaron al respecto, que fueron en 2003, si no mal recuerdo, en la Jornada de Oriente, los publica el doctor Osvaldo Romero. Pero por el otro lado, hay dos asuntos que después también tocaremos. Hay dos prácticas comunes en Tlaxcala que difícilmente en lo cotidiano les podríamos llamar violencia, pero que el doctor Ricardo Romano los ha estudiado desde el contexto de la violencia, como es el asunto de la huamanclada y como es el asunto del carnaval en Tenancingo de manera particular. En ese sentido, pues, son gente, tanto el doctor Romero como el doctor Romano, gente que han sido pioneros, que han sentado bases en el desarrollo de la investigación en temas en el que hoy son especialistas y que de manera particular me parece que constituye motivo de orgullo para el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Desarrollo Regional, como para la universidad, como para el Estado, el contar con investigadores nacionales que estudian esta temática y que no la estudiaron de manera coyuntural porque apareció el problema, sino que se anticiparon antes de que emergiera el problema de la trata de personas. Ya lo había estudiado el doctor Osvaldo Romero. Antes de que apareciera todo este concepto de violencia, ya lo había estudiado en términos de los imaginarios el doctor Ricardo Romano. Y eso me lleva a la primera pregunta que yo quisiera hacerles a nuestros dos invitados. Cuando hoy todo el mundo habla de violencia, para todo se habla de violencia,
¿Qué es la violencia? ¿Es posible definir la violencia? Doctor Romero. Bueno, sí es posible definir la violencia, solamente que debe uno atender dos problemas. Uno, que el problema reside en que el concepto y las teorías de violencia siempre son teorías explicadas en otros contextos históricos y en otros lugares, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno cuando va a hacer una investigación, por supuesto que toma una serie de teorías o conceptos para poder comprender el fenómeno que se va a estudiar. Pero digamos, todas esas teorías, tanto las clásicas, las actuales modernas, como algunas teorías que en Estados Unidos actualmente se están debatiendo acerca de la violencia, son muy claras, ¿no? Son dos tipos de violencia, conceptualmente. Una atendería a hacer la violencia a ver como aquella forma de fuerza, destrozo, matar la gente, que sería ese punto, y otro tipo de violencia que digo conceptualmente se está discutiendo es la violencia en términos psicológicos, es decir, verbales, con señas, de formas más de orden simbólico. En ese sentido creo que pues sí podemos hablar en términos conceptuales, aunque sea de manera a priori, qué es la violencia. Y en este sentido uno debería atender estos dos modelos teóricos que estarían en el orden de la violencia que se genera cuando formalmente se ataca a alguien, se destroza a alguien, se mata a alguien, o la violencia que está en términos de la psicología, que se intimida, que se trata de manera verbal de intimidar a una persona. Bueno, en ese sentido, a partir de esta distinción que hace sobre la violencia física vinculada a la fuerza y la violencia psicológica, uno puede también diferenciar que hay diferentes tipos de violencias, por ejemplo, la intrafamiliar, la violencia del Estado, la violencia de la mafia. En ese sentido, ¿cómo podemos caracterizar a cada una de ellas? ¿Cómo hacer estas distinciones? No sé si quisieras comentar, Ricardo, Osvaldo. Sí, bueno, para dar continuidad a lo que comentó Osvaldo, efectivamente tratar de definir la violencia en un solo concepto, en un solo corpus teórico, dentro de discusiones de las ciencias sociales es un poco difícil, ¿no? de amalgamar tantas posiciones, tanto teóricas como epistemológicas. Coincido un poco con lo que dice Osvaldo sobre, digamos, las manifestaciones específicas de la violencia, aunque yo podría aducir que en términos generales la violencia es la imposición de la voluntad de uno o de otros para modificar las conductas de unos o de otros sin su consentimiento. Esto nos conduce sobre todo a pensar que la violencia básicamente no tiene una base genética, y eso es algo muy importante de aclarar. Una cosa es, digamos, las condiciones genéticas que nos constituyen como seres biológicos, y otra cosa es, digamos, las prácticas sociales donde la violencia tiene amplios significados, ¿no? Es importante decir que la violencia es una parte manifiesta y expresa del poder y que se comparte junto con la dominación. Entonces, en este sentido, para tratar un poco de continuar con esta discusión, podríamos señalar que efectivamente la violencia adquiere diferentes matices sociales, ¿no? Se expresa de manera económica, se expresa de manera física, psicológica, pero también se puede expresar de manera política y sobre todo tiene se reviste de manera ideológica, ¿no? Generalmente cualquier acto de violencia, dado que es parte de lo social, tiene un revestimiento discursivo, ideológico, incluso simbólico. Y esto nos lleva a pensar que la violencia no es un acto de barbarie, sino que es una práctica que atiende a intereses específicos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la violencia organizada, evidentemente el móvil de esta práctica tiende sobre todo a el proceso del enriquecimiento ilícito de parte de estos grupos, ¿no? De igual forma sucede con la violencia delincuencial que se da en las calles,
donde el asaltante amenaza a través de cuchillos, a través de pistolas, a las víctimas con el afán del hurto y agencia de riqueza, ¿no? Entonces, tiene una motivación sustancialmente económica en este tipo de violencias, ¿no? La violencia psicológica generalmente se da a partir del problema de la violencia con los géneros, ¿no? Hombre-mujer, pero también dentro de estas acepciones podemos encontrar distinciones de la violencia intragénero y la violencia intergénero, ¿no? Aquella que se da entre hombres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y la violencia intergeneracional, la que se da de padres a hijos, de hijos a padres, de abuelos a nietos, de nietos a abuelos, etc. Entonces, como vemos, la violencia tiene muchos matices, pero digamos el problema y la complejidad del análisis para encontrar digamos las formas específicas de las prácticas de la violencia, digamos tiene que ver con la ambivalencia del concepto, ¿sí? El concepto está, digamos, determinando aquellas prácticas donde tanto instituciones de la sociedad como aquellos grupos o individuos que están, digamos, atentando contra el orden, usan acciones violentas, ¿no? Entonces, podríamos decir también que una cualidad de la violencia es que sirve para mantener el orden social, que es generalmente cuando es orquestada por las instituciones de la sociedad, sea la familia, sea el Estado, y por otro lado, sirve también para transgredir este orden. En ese sentido, doctor Osvaldo, he leído en sus textos que hace una revisión de varias teorías con relación a la violencia, un poco en este tránsito que nos permitiera o que nos permite visualizar que efectivamente algunos autores hacen el planteamiento de la violencia como una característica del Estado para imponer, para mantener, para controlar de alguna manera la sociedad. Por el otro lado, hay una violencia que se expresa de alguna manera en la relación entre los individuos, como lo señalaba el doctor Ricardo Romano. Cuando usted concluye en su trabajo, dice, aunque todas las 8 teorías mencionadas parten de diferentes presupuestos teóricos, comparten algunos rasgos comunes. ¿Podría usted compartirnos, es decir, esta revisión que hace de las teorías que nos permitan diferenciar esto que usted decía hace un momento? Hoy estamos hablando de la violencia psicológica, en una teoría, y la otra, no sé cuál decía. O sea, una violencia del Estado, que el Estado provoca. Una violencia del Estado. Sí. ¿Podría señalarnos cómo en este texto que decía el doctor Ricardo Romano, es decir, hay una violencia para mantener y hay una violencia para irrumpir, pero cómo se desarrolla de alguna manera en términos teóricos estas distintas formas o cómo se explican? Bueno, existen muchas teorías, ¿no? Es muy claro en el texto en el que he trabajado, muchas teorías que vienen de la posición marxista, quieren hacer ver que, y también no marxista, quieren hacer ver que la violencia nace con el Estado y se desarrolla como un mecanismo de control para la población, es decir, que el Estado se asegura de tener controlada la población, pero el control puede correr por cuenta de un mecanismo político o también por un mecanismo a través de las armas, es decir, utilizando el ejército o las diferentes policías o las diferentes instituciones del orden jurídico policiaco. Entonces, en ese sentido, todas estas teorías que están asociadas más con teóricos como Lenin, Engels y todos estos teóricos marxistas, aseguran que la violencia es constitutiva del Estado. Pero una reflexión más allá de esto es que la violencia existía antes del nacimiento del Estado. Es decir, que el hombre en diferentes momentos, cuando menos en la etapa preagraria, es decir, antes de que se asentaran las grandes aldeas o las ciudades como conocemos actualmente, había un tipo de violencia que se generaba entre hombres
por disputas, por pleitos de territorios, por pleitos de frutos, por pleitos de mujeres. Y entonces, a partir de este periodo ya posagrario, cuando nace el Estado, ya el Estado se articula como el garante de la seguridad, pero al mismo tiempo el que provoca la violencia. Es decir, pero el Estado siempre ha tenido enemigos, por eso le llamábamos en un coloquio el Estado y sus enemigos, porque hay actores que en las diferentes regiones pugnan por tener una fuerza, pugnan por tener el poder, pugnan por tener una hegemonía, y cuando no lo hacen a través de un consenso de relaciones que se establece con el Estado, es decir, una manera de establecer una conexión a través del discurso político o de las relaciones políticas, si esto no se hace, entonces se hace bajo el mecanismo de formas violentas. Es decir, yo quiero decir que ya en la propia sociedad las mismas diferencias sociales, económicas, políticas, ideológicas, étnicas, culturales, que ya están en la sociedad, hace una diferenciación muy grave en la propia sociedad. Es decir, que no necesariamente el Estado es el que se atribuye el hecho de que solamente él provoca la violencia, sino también esas diferencias de las que hablo, desigualdades económicas, desigualdades étnicas, desigualdades políticas, generan una serie de relaciones que se vuelven tensas, que se vuelven conflictivas en el orden social. Y eso, indudablemente, que los actores lo saben y lo aprovechan. Es decir, que ya el actor sabe hasta dónde en las regiones mantiene un control o poder por las armas, por los mecanismos de poder políticos, y entonces es así que logra enfrentarse al Estado. En ese sentido, doctor Osvaldo, has tocado un tema medular que tiene que ver con la transformación de los territorios. Cuando hay, por lo que acabamos de escucharte, cuando hay una serie de desarrollo económico en algunos territorios, este puede ser un factor que pueda generar mayor violencia. En tu libro del Imperio de los Pistoleros, haces ahí un planteamiento de ese tipo, de cómo es que las transformaciones en los territorios finalmente impactan en un aumento probable de la violencia. ¿Qué pudieras plantear más sobre ello? Porque me parece que Tlaxcala es un caso que pudiese encajar en este planteamiento, pensando sobre todo, por ejemplo, en la década de los 60, cuando hay esta transformación a partir de la crisis agrícola, pero también pensando en lo que ha ido ocurriendo en los últimos años en la entidad, y que obviamente pues está asociado a ciertas características que antes no teníamos, que ahora se están presentando y que pueden ser detonantes. Sí, bueno, el hecho de que en un territorio varios actores con poder, poder económico, poder político, se establezcan y traten cada vez más de extender su dominio, obviamente va manipulando, va coercionando y va violentando a diferentes actores. Estos actores pues también responden. Es decir, este es el caso del estudio del que mencionan, que es el de los pistoleros en la parte centro de Veracruz, y que precisamente estos actores responden al movimiento agrario. Hay una transformación agraria en Veracruz en el periodo 1917, 1930 y un poco años posteriores, pero se da una etapa donde el Estado favorece la repartición de tierras y los actores que son los campesinos que pelean esta tierra se arman, son armados por el propio Estado para defenderse de los grandes latifundistas que había en ese momento en la zona centro de Nautla, en la parte de la cuenca del Nautla. Y entonces estos actores también se arman y empieza un conflicto entre los campesinos que piden la tierra por un lado y los hacendados o dueños de grandes extensiones de tierra que se vuelven gente armada, actores armados, y se crea un conflicto muy fuerte. Digo, todo esto puede leerse muy fácilmente en cualquier historia de Veracruz y que nos indica cómo la apropiación de esos territorios corre por la cuenta a través de las armas y asesinar campesinos, asesinar líderes agrarios, asesinar presidentes municipales, gobernadores de los estados, como el gobernador de Jalisco,
como el senador de aquí de Tlaxcala, que también fueron asesinados bajo este mismo grupo del grupo de pistoleros de la región de Nautla, Veracruz. Entonces, siempre que hay una disputa por el territorio de grupos, en este caso de Veracruz, o como hemos leído en periódicos, en investigaciones de otras partes de México, vemos que los grupos delincuenciales, delictivos, tratan de apoderarse de las ciudades o de los pueblos para tener un control y un poder sobre esos territorios, y la población es la que sale lastimada, la población que no está involucrada en este tipo de conflictos, porque finalmente los delincuentes encuentran al Estado, que es con el que pelean, ¿sí? Porque el Estado tiene el control y debe tener el control, ¿sí? Pero en este momento otros actores tratan de tenerlo, este control, a través de los mecanismos armados. En ese sentido, doctor Ricardo Romano, usted ha estudiado además una zona muy cercana por ese rumbo, que es Huamantla. De hecho, tiene un libro sobre el cacicazgo. Desde su perspectiva, la sociedad que usted estudió, que es la parte de Huamantla, ¿es más violento hoy Tlaxcala que hace 40 o 50 años? ¿O cuál es la diferencia entre la violencia de hoy y la violencia que usted estudió, por ejemplo, hace 40, es decir, refiriéndose a los escenarios de hace 40 o 50 años? Sí, efectivamente, uno de mis pesquisas de análisis que desarrollé fue un poco tratar de ver cómo se daban las relaciones económicas y políticas en una región predominantemente agraria. Y esto me permitió hacer, digamos, un análisis sobre actores que escapaban a la política formal, como eran los caciques, y la conformación de oligarquías agrarias. Evidentemente esto tiene un marco histórico, digamos, que se da después del reparto agrario y digamos que se vuelve tenso con las luchas sobre entre campesinos y descendientes de hacendados, ¿no? Finalmente, lo que yo analizo en el libro de Cacicazgo, por ejemplo, es, digamos, las formas en cómo existe una política formal del Estado que en ese momento alentaba hacia el desarrollo económico a través del minifundismo, a través de la parcela, del ejido, con el reparto agrario, pero que en Tlaxcala, digamos, ciertas características que conforman la oligarquía tlaxcalteca impiden que este reparto se dé, digamos, de manera fluida. Hay más bien una especie de cuentagotas en el reparto y evidentemente esto genera tensión social, ¿no? Yo podría definir esta etapa, digamos, como parte de un proceso de consolidación de las relaciones económicas y políticas del Estado moderno. Sin embargo, lo que digamos, para responder a la cuestión de que si es la misma violencia que se vive hoy día en Huamantla de lo que antaño se presentaba, yo diría que a partir de un cambio de modelo dentro de las prácticas del Estado, donde lo que impera es una relación, digamos, de una especie de administración del Estado, ya no como un garante de los derechos de los ciudadanos, en la etapa del Estado benefactor, sino ahora motivado, digamos, para administrar los recursos de las empresas transnacionales, que es el modelo neoliberal, y esto evidentemente rompe con una lógica de desarrollo que se venía dando en la década de los 50, 60, ¿no? Y evidentemente lo que hoy vemos más bien es que el Estado, digamos, parafrasear a Weber, ha dejado de tener el monopolio de la violencia. Entonces, en este sentido, lo que estamos observando ya es una multiplicidad, digamos, de actores
que están detentando la violencia para usos específicos, ¿no? El Estado ya no se hace responsable en algunos escenarios, no garantiza la seguridad ciudadana, no garantiza la salud, no garantiza la educación, no garantiza la vivienda, y entonces el ciudadano común se ve, digamos, vulnerable a estos nuevos cambios, ¿no? Ya sin derechos laborales, ya sin algunas garantías, viene, digamos, a desarrollarse, a polarizarse una sociedad entre ricos y pobres, y esto evidentemente es aprovechado por muchos grupos delincuenciales, digamos, que tienen actores cautivos que utilizan para desarrollar algunas actividades violentas con el fin de generar riqueza, ¿no? Vemos en el caso del norte con los cárteles, en el caso de Tlaxcala el asunto de los proxenetas, ¿no? Y hoy día estamos viviendo, por ejemplo, esta violencia en las calles que se vive por actos delincuenciales de gente que está tratando, digamos, de dañar los intereses de la mayoría de los ciudadanos. Entonces, es una violencia fáctica, yo diría, lo que estamos viviendo hoy día. Es una violencia que, digamos, atiende, afecta la vida cotidiana de la gente, y en este sentido, pues sí hay un cambio sustancial, ¿no? Me parece que ahí hay un problema que el Estado no ha querido resolver, que es, digamos, eficientar, digamos, los grupos de vigilancia, los cuerpos policíacos, para, digamos, mantener a raya este tipo de delincuencia. Haciendo mención a lo que tú has planteado de la violencia fáctica, cuando sostienes que el Estado ha dejado de ser el monopolio de la violencia y que ha habido obviamente otros grupos que han estado ocupando sus espacios, esos vacíos, uno piensa en estos poderes fácticos, pero esta es una forma de entender la violencia a partir de grupos organizados, pero hay otros tipos de violencias que están ocurriendo. En ese sentido, ¿habría algún comentario sobre estas violencias distintas a los grupos organizados? Mira, te comento que el hecho de que el Estado no tenga el monopolio de la violencia, y cuando hablo de monopolio, no quiero decir que la ejerza de manera a libre albedrío, sino que tenga estructuras que permitan mantener el orden de lo social y de lo público, nos lleva y nos conduce a visualizar otro tipo de violencias que se están dando en la vida cotidiana, no solamente los grupos organizados delictivos, ¿no? También la violencia se da, digamos, entre pandillas, entre jóvenes, entre escuelas, ¿no? En las calles, en las escuelas. Hay todo un escenario de tensión social que se está viviendo debido a que el ciudadano ya no está en una etapa de desconfianza absoluta, ¿no? Ya no hay una garantía en términos laborales, en términos de salud, de educación, de vivienda, vuelvo a repetir, que le permita al ciudadano saber que, digamos, tiene un futuro a corto, mediano plazo garantizado, ¿no? Lo que estamos viendo es que ahora pues la gente está peleándose por la chuleta, por decirlo de manera común, y esto provoca que la violencia delincuencial que no es organizada esté cobrando, digamos, relevancia en el estado de Tlaxcala. Hay una encuesta que maneja INEGI y que habla sobre todo de cómo desde el 2010 al 2014 estos actos delictivos han crecido casi del 2014 al 2015 un 90%. Entonces, digamos, son escenarios que se viven en las calles y evidentemente esto genera también asuntos de desconfianza en la gente, ¿no? Y por supuesto imaginarios del temor, imaginarios de la inseguridad que se desbordan. Ahora, en ese sentido, una de las cosas que leía en este texto de Los Pistoleros, y que es común leerlo en los medios, la gente que
frente a un supuesto hecho en X municipio, la gente se reunió, realizó ciertos actos y se reunió y se está organizando para la defensa de sus intereses. Y entonces cuando vemos también el asunto en otra localidad, ocurrió un accidente y también la gente se organizó, se manifestó y entonces es en la defensa de sus intereses. Y aparecen en los medios el día de hoy, por ejemplo, que se están organizando una especie de autodefensas en algunos lugares para la defensa de sus intereses. Cuando se plantea, diríamos, fuera del ejercicio de la, diríamos, de la violencia institucional que es potestad del Estado, cuando otros actores fuera de los cárteles de la delincuencia organizada, cuando la población, cuando los campesinos, cuando los obreros, cuando los colonos, cuando los estudiantes, en esta serie de experiencias que he señalado, se organizan y dicen, lo hacemos para la defensa de nuestros intereses desde la perspectiva de la violencia, ¿a qué intereses se refieren, doctor Romero? Bueno, ciertamente que cuando, por ejemplo, en el caso de que hablaba de la repartición de tierras, los hacendados defendían sus intereses, es decir, ¿cuáles eran sus intereses? Pues mantener en propiedad la tierra y por lo tanto los atributos que daba el control de la tierra, que era el poder sobre la población y las poblaciones campesinas que estaban en la cuenca del río Nautla, es decir, ellos decían que están defendiendo sus intereses, pero también los campesinos defienden sus intereses, es decir, que los grandes hacendados defienden sus intereses, pero aunque sean intereses que ellos crean que son objetivos porque materialmente defienden sus propiedades, sus empresas agrícolas, no necesariamente ellos es objetivo lo que ellos están defendiendo, porque son intereses puramente subjetivos, porque ya el Estado había dado las tierras, ya las había prometido legalmente a los campesinos. Entonces, aunque digas tú, estas son mis tierras, esta es mi propiedad, esta es mi empresa, mientras el Estado ya había dicho que esas tierras no eran ya de los empresarios, sino de los campesinos, lo que realmente defendían los empresarios agrícolas del río Nautla eran intereses subjetivos. Es decir, ¿por qué hablo de esto? Porque muchas veces mucha gente piensa que está defendiendo los intereses reales, objetivos. Por ejemplo, en un linchamiento, si a alguien le están robando un niño, pues se reúne toda la población. Materialmente puede ser que sí se lo estén robando y entonces hay un interés objetivo de defender la identidad de la persona, es decir, del niño que está allí. Pero si esto no resulta, pues resulta que defienden intereses puramente subjetivos. Y entonces la violencia en ese sentido, no se desata una violencia que no defiende nada, defiende puros intereses imaginarios, subjetivos. No necesariamente se defiende la propiedad o la identidad de la persona, del niño, sino que en este movimiento que se vuelve la masa, cuando la masa empieza a enardecer y a generar una disputa de tomar por sus propias manos la ley en ese momento, pues entonces ellos consideran que tienen intereses objetivos, aunque no lo sean. Pero, ¿habrá alguna receta para detener estas violencias subjetivas? Pues es muy compleja la pregunta y también, por supuesto, muy compleja la respuesta, porque claro, en ese momento, digamos, el Estado debe ser garante de que las personas de las comunidades no tomen por su propia mano la violencia y asesinen o maten, porque se ponen en el punto también de delincuentes. Es decir, no por el hecho de que ellos tomen por su propia mano la violencia y la ejerzan sobre personas, no quiere decir que vaya a haber un resultado favorable. Están asumiendo las mismas posiciones que asumen los delincuentes. En ese sentido, creo que podríamos reflexionar
Sí, efectivamente, la sociedad tiene controles y mecanismos al interior de sus propias comunidades que ya de hecho permite tener un control de esos delincuentes que se introducen o que están en el interior de la propia comunidad y que de alguna manera, bajo las normas culturales y políticas que tienen en su interior, aplican un tipo de norma consuetudinaria que consideran pertinente, pero que no corresponde a la norma del Estado-nación, es decir, a la norma positiva del orden jurídico. Pero no, la idea es que sí existen esos controles. Ya. Ahora, en ese sentido, cuando usted planteaba, doctor Romero, en el asunto del objetivo y lo subjetivo, y partiendo en términos de lo subjetivo, esto de la construcción y del control de la violencia a partir del imaginario, pues ahí me parece que el doctor Romano ha estudiado de manera importante este imaginario de la violencia en Tlaxcala en dos fenómenos de manera importante, como es la Huamantlada, que pareciera un evento, diríamos, inocuo, un evento festivo al cual vamos, pero que detrás de ello hay toda una construcción del imaginario en términos del control de la violencia, y lo mismo sucedería con una serie de eventos como es de manera particular el carnaval en ciertos lugares. ¿Cómo explicaría esta construcción del imaginario que se transforma ese imaginario en una forma, como decía el doctor Romero, del control de la violencia? Porque finalmente la Huamantlada, el hecho de su existencia y el hecho de los toreros en el caso del carnaval, pues es una forma simbólica del control de la violencia, es decir, de cómo se convierte en un ritual que permite de alguna manera resolver ciertas condiciones, ciertas prácticas al interior de las comunidades. ¿Doctor? Sí, efectivamente, pasamos de esta idea de lo objetivo de la violencia a lo subjetivo. Efectivamente, uno de los trabajos que yo he desarrollado también es cómo pasamos de actos específicos de la violencia a, digamos, prácticas rituales, digamos, que están tratando de justificar algunos escenarios, digamos, violentos de algunas regiones específicas, sobre todo en Tlaxcala, en dos lugares que fue, digamos, mi interés de análisis. Básicamente lo que yo analizo ahí es la forma de cómo la sociedad también está produciendo violencia. No es solamente el Estado que detenta el control de la violencia, no es solamente las mafias organizadas, no es solamente la delincuencia de las calles, sino también cómo las sociedades, a través de prácticas culturales, van generando mecanismos, escenarios simbolizados donde la violencia se naturaliza, es decir, se acepta. Y eso fue, digamos, una de las tesis que yo desarrollé en alguno de los trabajos que hice, y me di a la tarea de ver por qué un evento, una ciudad tan importante como es Huamantla, generó un evento tan violento como es la Huamantlada, ¿no? Lo que yo veo y lo que yo analizo ahí es, digamos, las formas y el desahogo de la tensión social que ya había comentado con el libro de Cacicazgo, entre las relaciones entre campesinos y hacendados, ¿no? Y una de las cosas que yo observo es el símbolo del prestigio y del poder que lo da el toro de Lidia, ¿no? Sin embargo, hay una, digamos, un gusto taurino, hay un gusto por la fiesta brava en esta región, y esta fiesta brava, que son las corridas de toros, pues tienen algunos, digamos, prácticas rituales determinadas por esta mitología de Minotauro, que le da sentido y le da, digamos, el sentido social de la corrida de toro, ¿no? Que viene de España y luego ya se adapta aquí a Tlaxcala, ¿no? En el caso de la Huamantlada, digamos, esta práctica es inversa a lo que sucede en términos rituales en la corrida de toros, ¿no? Porque el toro permanece entero, al toro no se le mina en su fuerza, no se le pincha, y no se acaba como
lo dicen los amantes de la tauromaquia, con la muerte gloriosa del toro, sino que en la Huamantlada se mantiene entero. Y quienes se enfrentan al toro son gente que no ha tenido ese adiestramiento para enfrentarse a un animal de esa magnitud, con esa fuerza, y la cosa se invierte, ¿no? No hay una muerte gloriosa del toro, sino hay una muerte fatal de los actores sacrificiales, ¿no? Yo llamo actores sacrificiales porque es gente que llega a emborracharse, a ingerir bebidas embriagantes, con ello pues evidentemente mina sus capacidades físicas y a través de la valentía que se da en el escenario social, de la efervescencia de la fiesta, pues es como se enfrenta a un toro que tan solo con una velocidad que lleve de 30 kilómetros al correr, pues embiste y es fácil de que pues el actor sacrificial acabe muerto, ¿no? Y ese es uno de los problemas que hoy se está viendo con el asunto de la Huamantlada, ¿no? Hasta dónde es un festejo que le da dignidad a una ciudad como lo es Huamantla. Ya ha habido algunos reclamos de parte de algunas asociaciones pro defensa de los animales. Sin embargo, yo creo que ahí es donde no se daña al toro, ¿no? Más bien, el problema es el humano, ¿no? O sea, ¿Y cómo se traslada esto del humano no torero al torero en Tenancingo? ahí es otro escenario, digamos, es una práctica contextual que es parte de una comunidad que tiene raíces indígenas. Y lo que yo analizo ahí, sobre todo en este escenario carnavalesco, que es el momento de la inversión, según algunos autores, digamos, partiendo de la misma premisa de cómo se naturaliza la violencia, hablo precisamente de un modelo de aceptación social de la violencia que nace o que se desarrolla o se potencializa con la práctica del proxeneta, ¿no? El proxeneta es una actividad que fundamentalmente está asociado a la trata con fines de explotación sexual. Y esto evidentemente genera economía. Es una práctica que está centrada en la economía, pero es una economía de la violencia, porque, digamos, está centrado en someter y violentar a las mujeres víctimas de explotación sexual. Sin embargo, este es un primer nivel. El segundo nivel, digamos, pasa por el nivel organizacional de la comunidad, donde digamos, el proxeneta está asociado a redes familiares. Y esto pues genera que los patrones familiares cambien, ¿no? Por ejemplo, ya se acepta la poliginia dentro de estos senos y el concubinato, y además el hecho de que las familias también participan a la hora de convencer y enganchar a posibles víctimas, ¿no? Entonces pasan de una economía violenta a modificar los patrones en la organización familiar. Pero un tercer nivel, que es el nivel simbólico de aceptación social de la violencia, es cuando, digamos, se trastocan los escenarios rituales y carnavalescos de esta comunidad. Yo hablo específicamente de un ritual, no hablo de todo el carnaval que se da en esta región. Hablo específicamente de un ritual donde los hombres jóvenes de 12 a 50 años, 40 años, participan en una batalla campal. Y en esta batalla campal, digamos, hay un escenario de fuerza, de vigor, de virilidad, donde, digamos, el escenario se parece más bien a una guerra, a un combate. Y esto se traduce, digamos, en un escenario simbólico donde lo que se exacerba, lo que se muestra, es precisamente los símbolos de la virilidad. Y la virilidad es un valor necesario para la práctica del proxeneta. Sin virilidad, el proxeneta se ve débil frente a otros proxenetas. No controla el mercado de las mujeres. Y yo creo que este escenario, digamos específicamente este ritual, fue trastocado, digamos, por este proceso que se dio en la adopción de una práctica sobre la explotación sexual. Bueno, en ese sentido, ambos han sido seguidores de René Girard y han leído sobre el famoso chivo expiatorio. Doctor Osvaldo, ¿pudiese aplicarse este modelo teórico de Girard para entender qué pasa con Tlaxcala? Bueno, Girard hace un argumento donde dice que los que provocan la violencia
son los de fuera de la comunidad. Porque si se provocara la violencia al interior de la comunidad, acabarían destruyéndose todos. Siempre yo me acuerdo que al hacer un análisis de las estadísticas de delitos en Apizaco hace unos años, veía que la gente tiene un imaginario que delinque los de afuera. No los de adentro. No los de adentro. Entonces, yo digo que delinquen los de adentro y los delinquen los de afuera. Que esto ha sido todo un proceso, ¿no? Donde ya se ha internacionalizado el orden delictivo, que no ni tan siquiera son mexicanos únicamente los que delinquen en nuestro país, sino existen múltiples grupos, ¿no? de Rusia, grupos de otros países, de propiamente Estados Unidos o de América del Sur. Es decir, que hay en el escenario nacional, hay actores delictivos que están presentes, y que la tesis de René Girard aplicado aquí a Tlaxcala, pues realmente no se podría aplicar así a tabla rasa, porque hay actores que sí delinquen aquí. O sea, uno muy fácilmente puede ver las estadísticas, y hay gente que crea delitos al interior de Tlaxcala que son de aquí y también de fuera. Ahora, una de las cosas, diríamos, un poco comenzábamos diciendo el programa hoy, que de alguna manera nuestra vida cotidiana se vio irrumpida de hace escasos 2-3 meses, que si bien se reconocía que la delincuencia común tenía un incremento muy alto, es decir, el robo de casas habitación, el robo de vehículos, pero en términos de el delito federal no había una gran cantidad, diríamos, se mantiene con ciertos números. Sin embargo, de pronto aparece toda una serie de el asunto de secuestros, levantones, comandos en los medios, y que en algunos son efectivos, en otros, diríamos, un día después se sabe que no hubo tal secuestro, sino el niño estaba en el DF o se fue de novio al puerto de Veracruz. Es decir, esta mezcla entre la realidad y el imaginario, ¿hasta dónde esto que decía el doctor Romano, hasta dónde es producto de este modelo de la alternancia política, de la democracia, partiendo de que la alternancia en el 98 a nivel estatal y la alternancia en el 2000 a nivel federal suponía que la democracia nos iba a resolver todos los problemas y de alguna manera nos hicieron iguales en términos políticos? Nosotros los ciudadanos elegimos, designamos, tenemos el mismo valor. Sin embargo, en términos económicos tenemos severas desigualdades, severas diferencias. ¿Hasta dónde no estas diferencias y estas desigualdades explican de alguna manera gran parte de lo que está ocurriendo en Tlaxcala? Doctor Romero y doctor Romano, como una última opinión, porque aquí el tiempo nos come. Bueno, yo insisto que esas ya desigualdades estaban presentes mucho más antes que ocurrieran este tipo de fenómenos reales y fenómenos imaginarios, y que pues la democracia no iba a resolver ese tipo de problemas, porque las diferencias económicas y políticas, culturales y étnicas están presentes en este estado, y por lo tanto, digamos, las tensiones y las violencias que se generan a nivel cotidiano están presentes. No sé, algunas sirven para resolver ciertos problemas de muy corto plazo, las violencias, pero otras destruyen al individuo, lo aniquilan, lo acaban. Entonces, la democracia considero que no iba a resolver nada en este sentido. Sí, yo coincido con lo que dice Osvaldo. Me parece que estos escenarios de alternancias políticas y democracias, digamos, representativas, han caído en un hueco, en un vacío de desconfianza de parte de los ciudadanos. Ya los ciudadanos están cansados. Me parece que las alternancias políticas, partidistas,
no están dando resultados, no solamente, digamos, aquí en Tlaxcala, sino es un reflejo de lo que acontece en todo el país. Y por otro lado, yo creo que también esto no es nada más un producto del imaginario social, derivado de algún rumor que se da y que queda solamente como un espectro, digamos, de creencia, ¿no? Mitificada. Yo creo que los datos que, por ejemplo, nos da la encuesta sobre victimización y percepción de la seguridad que brinda INEGI, nos hablan de cómo en Tlaxcala, por ejemplo, los índices de robo, asalto a calle y a transporte público se han elevado, ¿no? Casi al 90% del 2014 al 2015, ¿no? El otro escenario es de que la gente de mayor de 18 años cree que uno de los mayores problemas en la entidad y a nivel nacional es la inseguridad, seguida del desempleo, aumentos de precio y también, por supuesto, el problema de la falta de credibilidad con las autoridades del Estado, así como de la falta de castigo a los delincuentes, ¿no? Entonces son escenarios de impunidad que están, digamos, generando ciertos espectros de desconfianza con la gente, ¿no? La gente ya no cree en las instituciones, la gente difícilmente cree ahora en que la democracia nos puede resolver este tipo de problemas, y yo pienso que estamos atendiendo, digamos, a una coyuntura social que en muchos casos se está viendo con lo de las candidaturas independientes, pero me parece a mí que va a resurgir el asunto de atender lo que decía el doctor Osvaldo, tomar la justicia con la propia mano de las comunidades, ¿no? Eso es algo que puede posibilitar un polvorín, ¿no? A mí me parece que el tema obviamente da para muchas más cosas y que además ayuda mucho a entender la realidad que vive Tlaxcala. Ahí se han planteado varios elementos que son importantes, la parte de la objetividad, la parte de los imaginarios, la parte de las transformaciones y cómo impactan en el asunto de la violencia. Yo quisiera nada más retomar un planteamiento que hizo el doctor Garrido, cuando dice, bueno, que el problema de la violencia no es un problema genético, y si no es un problema genético, se puede atender, se puede buscar la manera de que se reduzcan los niveles de violencia. No comparto la idea de que la violencia va a desaparecer, yo creo que no es algo que ocurra, en la historia de la humanidad siempre ha habido violencia, pero sí puede haber canales institucionales que permitan que haya un mayor orden, y ahí me parece que el Estado pues tiene mucho que decir y tiene mucho que hacer. El planteamiento que ha hecho también el doctor Osvaldo va en esta línea de tener claro cómo es que la historia explica gran parte de los procesos violentos que se dan. Estos ejemplos que él nos mostraba a partir de su investigación, pues retoman muy bien cómo es que el problema no surge ahorita, sino se ha ido construyendo históricamente, en algunos momentos más violento, en algunos momentos más limitados en su visibilidad. Entonces, bueno, obviamente. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Osvaldo Romero, al doctor Ricardo Romano. El tiempo se nos va como agua, el tema efectivamente, pero lo único que quisiéramos dejar en esta disonancia es que me parece que lo que ocurre en la realidad de Tlaxcala tiene una multiplicidad de formas de comprenderlo, de interpretarlo, de explicarlo y de actuar en ello. Y una parte importante que me parece es la actividad que ustedes realizan en el poder entender, en el poder investigar para poder entender esta realidad, porque sin entenderla difícilmente podemos intervenir en ella desde quienes tienen la responsabilidad política, los partidos políticos, los gobiernos municipales, el Congreso del Estado, el gobierno del Estado, cuando solo se queda en el asunto del rumor, del chisme y no del análisis serio. Pues muchísimas gracias y esperamos escucharnos y vernos la próxima semana en una nueva disonancia. Muy buenas tardes y feliz fin de semana. Disonancias. Ideas para elegir. La palabra escrita en la radio.